Iniciamos el capítulo primero, los numerales del 198 al 231. Sí, el capítulo primero. 31. Creo en Dios. Este comienzo de nuestra profesión de fe, el creo en Dios, encierra absolutamente todas las verdades que a lo largo del credo se van explicitando. Ese creo en Dios lo encierra todo. Y en la medida en que lo vamos a explicar, lo vamos a comprobar. Cuando yo digo creo en Dios, estoy hablando de ese que es el primero y el último. Cuando decimos que Dios es el primero y el último, como primero es la causa de todo. De Él proviene todo. Sin Él no se hace ni existe nada. Y como último es el fin hacia el cual debe tender todo. Es la meta última de todo movimiento, de todo pensamiento, de todo ser, de toda circunstancia. Todo conduce a Él. Al decir creo en Dios, en ese Dios está encerrada la Santísima Trinidad, porque Dios es uno y trino. En Él está todo. Por esto, esta afirmación, creo en Dios, es la más fundamental. Y por eso no se debe reducir a unas meras palabras, sino envuelve toda una vida, todo un comportamiento continuado y estable. Porque no es que yo digo creo en Dios con mis palabras, pero luego con mis hechos estoy negando lo que ese mismo Dios afirma. Porque si yo niego lo que Él afirma o dudo de lo que Él dice, pues eso creo en Dios es falso en mí. No tiene la fuerza de una profesión sincera. ¿Qué queremos decir cuando decimos creo en Dios? El catecismo, en todos sus artículos, nos empieza a desmenuzar, a explicitar cada uno de los atributos de Dios. Porque cuando yo digo creo en Dios, estoy diciendo que creo en todo lo que Dios es. Por eso en el artículo 203, cuando Moisés le pregunta a Dios, le pide que le dé su nombre, cuando Dios le dice yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob, y Él lo envía en el Éxodo 3 del 13 al 15, ¿no? Moisés le dice, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunte cuál es su nombre, ¿qué le responderé?
Moisés le está pidiendo a Dios que le diga su nombre, que le revele su nombre, y Dios se lo contesta y le dice: así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Y en ese nombre, yo soy, está encerrado todo lo que es Dios. Vamos a meditarlo. Primero, ese yo soy, o sea, el nombre siempre expresa la identidad de la persona y el sentido de su vida, siempre. Solo en estos tiempos tan superficiales, en los que la humanidad se encuentra, el nombre no expresa ni el sentido, ni la identidad de la persona, ni el sentido de su vida, porque nadie piensa en eso, ¿sí? Si pensara, muchos nombres no se pondrían. Si realmente la persona entendiera que el nombre expresa el sentido de la vida, se quitarían el nombre que tiene para ponerse otro. Pero en la historia de la humanidad siempre el nombre ha expresado eso. En algunas culturas todavía eso existe. En el caso de los egipcios, para ellos el nombre significa todo. Y es tan bello porque ellos no lo escogen, ellos dejan que Dios lo elija. Por eso los cristianos hacen una ceremonia previa al bautizo para escoger el nombre. Entonces en la familia escogen varios nombres teniendo en cuenta, ¿sí?, lo que ellos piensan que puede ser para esa vida, ¿no?, que puede expresar el sentido de la vida de ese niño o su identidad. Por eso siempre escogen nombres de santos, nombres que tengan que ver con algo de Dios. Pero luego llega el sacerdote y dentro de una ceremonia invoca a Dios para que Él, que conoce todo el proyecto que Él tiene sobre ese ser, escoja el nombre que le corresponde de acuerdo a sus designios. Y después de hacer esa oración, en donde los corazones de los papás y los familiares están a la expectativa de lo que Dios quiere para esa criatura, entonces el sacerdote escoge a quien quiere, regularmente el menor de los que esté ahí presente, regularmente un niño, y van sacando las papeleticas que echaba la familia, y la última que quede, ese es el nombre que Dios quiere para ese niño, y ese se lo colocan, gústele o no le guste. Me tocó el caso de una mamá que no quería que al hijo se le pusiera Malak. Malak significa ángel, porque se usaba mucho y ella no quería un nombre muy común, pero el papá quería Malak y entonces le colocaron entre los papelitos Malak. Pues la primera vez quedó Malak, de último, y ella protestó, el sacerdote la complació y volvieron a hacer otra vez la suerte, volviendo a hacer los papelitos, y por segunda vez volvió a quedar Malak. Entonces el niño en Egipto, el niño quedó Malak. Bueno, por eso Dios, cuando Moisés le pide comunicarse, él dice: diles que yo soy, ¿sí?, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. En ese yo soy está expresado, primero que todo, lo que se llama la aceidad, es, dijéramos, como el atributo fundamental de Dios del cual se desprenden todos, la aceidad.
con S, aceidad. ¿Qué significa la aceidad? La aceidad, ¿sí?, significa que Dios es el ser en sí mismo. Él es, Dios es. Es el ser en sí mismo. Todo lo demás que existe se le comunica el ser, ¿no? Pero Dios no ha recibido el ser de nadie. Dios es en sí mismo, Él es, lo es todo, porque todo lo que existe, existe en Él, ¿sí? Todo lo que es o llega a ser algún día o fue, su ser lo ha recibido de Dios. No hay nada que exista fuera de Dios. En Él está la esencia del ser. De este atributo de Dios brota primero que todo su eternidad. Dios es. No tiene ni pasado ni futuro, ni principio ni fin. No está sometido al tiempo. En Dios no hay sucesión de actos. Dios vive en un acto único. Dios es el único, la unicidad de Dios. Dios es único, un solo Dios. ¿Por qué se habla de que Dios es único? Porque la esencia divina es incomunicable. Su esencia es incomunicable. Dios es único. Por eso le dice a Moisés y a todo Israel: volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza. Miren esto, solo en Dios hay victoria y fuerza. Solo en Dios. No podremos obtener ningún triunfo, ninguna victoria sobre nada. Ni sobre el pecado, ni sobre las miserias, ni sobre los hombres. Solo en Dios hay victoria y fuerza. Dios es el único Señor. Cuando hablamos de único Señor, hablamos de ese señorío de Dios. Dios es el Señor. Decir que Dios es el Señor, el dueño, es inmediatamente ponerme yo en la actitud del servidor, ¿sí? Él es el Señor
yo soy el servidor, su servidor. Si Él es el Señor y Él es mi dueño, yo soy su propiedad. Luego Él tiene todos los derechos sobre mí. Yo no tengo ningún derecho. La consideración de esto, Dios es el único Señor. Me tiene que llevar a mí, en mis relaciones con Él, a tratarlo como tal. Mi obediencia, mi sumisión, mi docilidad a Dios. Amarle con todo el corazón, con toda el alma, todo el espíritu, todas las fuerzas. Ese todo es muy importante, porque no admite división, no admite separación. No es que una fuerza se la dedico a Dios y otra fuerza se la dedico a mi hogar. No es que una fuerza se la dedico a Dios y otra fuerza a mi trabajo. Es un rato para Dios y otro rato para mis cosas. No. Miren que habla de totalidad, todo el corazón. Todo el amor de mi corazón tiene que ser para Dios, todo. Y todo lo que yo ame, todo lo que hay en mi corazón de afecto, tiene que ser en Dios. Yo a las criaturas las debo amar por Dios y para Dios. Todo afecto que esté fuera de Dios, que me aparte de Dios, que me impida vivir en Dios, debe ser eliminado del corazón, porque no se está cumpliendo en mí esto. No lo estoy amando con todo el corazón, con toda el alma. Por eso ninguna actividad espiritual debe referirse a otra que no sea Dios. Ni siquiera buscar a través de la actividad espiritual mi propia santidad, ni siquiera eso. Su gloria. Amarlo y servirlo, no más. Lo que a mí me corresponda no me ha de interesar. Lo que de allí resulte para mí no me ha de interesar. Cuando los grandes santos han comprendido esto, es cuando dicen: no me importa el cielo que me tienes prometido, ni temo, ¿sí? El infierno ¿sí? Ni te amo por el cielo que me has prometido, ni dejo de ofenderte por el infierno que me tienes prometido. Ninguna de esas dos cosas me mueve. Solo me mueves tú, ¿sí? Él, como único Señor. Y cuando digo Dios es el Señor, se lo digo a Dios Padre, se lo digo a Dios Hijo. Jesús es el Señor y el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El señorío es de la Trinidad en mí, sobre mí. Por eso el Concilio de Letrán, cuando declara el misterio de la Trinidad, dice: creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una substancia o naturaleza absolutamente simple. Y nos detenemos en el segundo atributo de Dios. Fuera de la unicidad está la simplicidad. Antes de hablar de la simplicidad, quiero hacerles esta aclaración, ¿sí? Todos estos atributos de Dios
no están como separados. En Dios no son distintos. No es que Dios sea inmutable, eterno, ¿sí? Como si tuviera muchas cualidades. No. En ese yo soy está todo de uno solo. En Dios no hay divisiones. En Dios no hay separaciones. En Dios no hay clasificaciones. Porque todos los atributos de Dios forman parte de su esencia. Nosotros somos los que los separamos, ¿sí? Y los clasificamos para poderlos entender, dada la limitación de nuestra naturaleza, que como hombres necesitamos esas clasificaciones. Entonces decimos para nosotros que Dios es inmutable, que Dios es eterno, que Dios es único, pero en Dios eso es una sola cosa, en su esencia. Yo no puedo decir Dios es bondadoso, Dios es la suma bondad, ¿sí? Dios es bondad. Dios es eterno, no, Dios es la misma eternidad. Y en esa eternidad están todos los atributos. Cuando yo digo eternidad, en Dios, en esa eternidad está encerrado todo. Cada atributo encierra todos los demás. Para nosotros es que se clasifican para poderlos entender. Esto se explica en cuanto que Dios es simplísimo. ¿Qué significa que Dios es la simplicidad? Que en Dios no hay divisiones, no hay partes, no hay clasificaciones, ¿sí? Dios no es un ser compuesto. Porque todo ser compuesto es posterior a las partes. Para tú componer un ser compuesto, ¿sí? Se requiere que primero exista una parte y otra parte y luego esas dos partes la unen. Esos son los seres compuestos. Dios es simple. En Él todo se reduce a su esencia. El Dios vivo. Vamos al numeral 205, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Miren que dice, yo soy. Y le está hablando a Moisés en un momento en que ya Abraham, Isaac y Jacob no existían. Dice, yo soy, no dice yo fui el Dios de tus padres, yo soy. Es la permanencia de Dios. Eso nos habla de que Dios va más allá del espacio y del tiempo. Y como va más allá del tiempo y del espacio, en Dios querer es poder. En su voluntad esas dos cosas se dan en un solo acto. Dios todo lo que quiere lo hace, dice el Salmo. En Él querer y poder es un solo acto, como todo lo de Dios. Por eso Dios pone en obra toda su omnipotencia para cumplir sus designios. Esto nos lo explica, nos lo dice él en una forma más sencilla, cuando dice todo lo que te suceda, ¿sí? Sea de parte de las criaturas, sea de parte de los demonios, lo permito yo
para llevarte al estado de gloria, ¿no?, para el cual te he creado, a ese estado sublime, ¿no?, para el cual te creé. Creo que así dice textualmente la estrofa del Salmo en las alabanzas, ¿no? Todo lo permito. Es esto, ¿no? Él hace y pone por obra toda su omnipotencia para que se cumplan sus designios sobre el alma. Eso es lo que se llama la providencia. La providencia es la acción conservadora de Dios y la que va determinando para cada uno de sus hijos todas las circunstancias a fin de llevarlo a ese fin para el cual lo creo. Por eso todo lo que nos sucede en nuestra vida está dirigido a eso. Por eso todo lo permito para bien, ¿no? Son varias formas de decir lo mismo. Ese yo soy el que soy, que es Yahvé, expresa lo que Dios es misterio. ¿Qué significa que Dios es misterio? El misterio está por encima de nuestra capacidad de comprender. A Dios nunca lo podremos comprender. Por eso cuando Él dice yo soy, está expresando un rechazo a un nombre propio. Porque a Dios no se le puede definir. Toda definición limita, ¿no? Todo lo que se define está enmarcado dentro de algo, tiene un límite. Dios como Dios no tiene límites, por eso Dios no admite definiciones. Nosotros, para poder tener una ligera comprensión de lo que es Él, buscamos palabras que expliquen, pero nunca nuestras palabras abarcarán todo lo que Él es. Por eso está infinitamente y es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Su nombre es inefable, inexplicable. Ninguna palabra lo agotará, ninguna. Sin embargo, su inmensa bondad, que en su grandeza se acerca al hombre, ¿no?, se abaja. Eso solo es suficiente para ver qué grande es Dios. Otro de los atributos que encierra su nombre es la fidelidad. Sí, en el 207. Vamos a seguir el orden que tiene el catecismo. ¿Qué significa que Dios es fiel? Cumple estrictamente tanto sus promesas como sus amenazas. Entendamos como amenaza esas advertencias, ¿no?, de ese papá. Por eso Él es fiel en todas sus obras, lo dice el Salmo 144 en el versículo 13. Y esta fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Por eso el alma llena de esperanza es como esa columna inconmovible, expuesta a la intemperie, pero permanece firme porque su apoyo está
en las promesas y en la palabra del que es fiel. Dios es la fidelidad en sí misma. Nosotros no somos fieles. El hombre en sí mismo es infiel. El hombre es en su naturaleza lo que Dios no es. Dios es fiel, el hombre es infiel. Nuestra fidelidad va en razón de nuestra unión con Dios. Por eso los que se juran fidelidad se lo juran apoyados en Dios. Toda promesa de fidelidad entre los hombres hecha fuera de Dios termina en infidelidad, porque solo Dios es fiel. Su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, Éxodo 3:6, como para el porvenir yo estaré contigo. Dios está siempre allí, presente junto a su pueblo. Por eso decir que Dios se olvidó de mí, que Dios se alejó de mí, que no siento a Dios, ¿qué importa que no lo sintamos? Pero sabemos que está en nosotros, con nosotros. Es su promesa: yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Nada lo aparta de nosotros, nada, ni nuestra miseria, ni nuestro pecado, ni siquiera nuestra misma infidelidad. Porque así nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su santidad en la esencia de Dios, Dios es espíritu purísimo, santo. Él es el santo. Él es la santidad misma. Hablar de santidad en Dios, no hay en Él la menor sombra ni de maldad, ni de pecado, ni de imperfección. Por eso hablar de Dios airado son formas de hablar nuestra para entenderlo, pero en sí mismo eso no se da en Dios. O decir que Dios se arrepintió, la Biblia dice que en el diluvio, ¿no?, que Él se arrepintió de haber creado la humanidad. Son formas de hablar, pero en sí mismo, en Dios, nada de eso se da, porque en Él no cabe la imperfección. El Salmo 44 en su versículo 5 lo dice: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Y Mateo 5:48, una cita muy conocida: sed perfectos como mi Padre es perfecto, sed santos como mi Padre es santo. Ante esta santidad, ¿sí?, siempre el hombre experimenta su pequeñez. Para el hombre poder decir creo en Dios con toda la fuerza de su ser, siempre se tienen que dar en él la conciencia de esas dos verdades, ¿no? La santidad de Dios y su nada. Siempre que el hombre entra en, dijéramos, la meditación, la conciencia de esa santidad, siempre experimentará su bajeza, su nada, su pequeñez. Pero al mismo tiempo
esa experiencia de la santidad de Dios y de su pequeñez lo arroja o lo lanza a la confianza. Porque siendo Dios santo, no puede aborrecer, ¿sí?, ni lo malo, ni lo pequeño, ni lo imperfecto. Estas experiencias las vivieron Moisés en la zarza ardiendo, que se cubre el rostro delante de la santidad de Dios. Isaías también: ay de mí que estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros. Pedro, cuando descubre que es el Señor: aléjate de mí que soy un hombre pecador. Pero precisamente porque Dios es santo, puede perdonar al hombre, y este conocimiento es el que lleva al hombre a la confianza. Oseas tiene en el capítulo 11, versículo 9, algo que recordarlo llena mucho de confianza. Yo soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. No ejecutaré el ardor de mi cólera. Están pidiendo castigo para el pueblo y él dice: no ejecutaré el ardor de mi cólera, porque yo soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. En Dios no hay venganza. Siempre hay misericordia. Y los castigos son misericordia. El máximo grado de su misericordia son los castigos y se llaman justicia. Pero su justicia y su misericordia se identifican. Como se identifica el castigo con el amor en los padres de la tierra. No castigan por venganza, castigan por amor, para hacer el bien. El Primera de Juan, en su capítulo 3, versículos 19 y 20, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia. Fíjense. Porque Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Cuando nuestra conciencia nos intranquiliza, es Él, ¿sí? Por eso dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. No solo habla de un cansancio físico. Cuando la conciencia está cargada por las miserias, por el pecado, por la infidelidad, por la impotencia ante el bien, Él tranquiliza nuestra conciencia, porque Él está por encima de ella y conoce todo. Conoce de qué barro estamos hechos, conoce nuestra incapacidad aún para vencer, ¿sí?, toda esa maldad en nosotros mismos. Él sabe todo. Por eso es la recomendación de no luchar contra nuestras tentaciones, no luchar contra nuestras miserias, no luchar contra nuestros pecados, sino entregárselos a Él, porque Él está por encima de todo eso. Él tranquilizará nuestra conciencia. La bondad, Dios es bondad, es la bondad suma. No es que Dios es bueno, Dios es la bondad suma. Cuando hablamos de esa bondad, ¿sí?, ¿qué es la bondad? La bondad en la esencia divina mueve a Dios
amarse a sí mismo. Dios no puede amar otra cosa que no sea Él mismo. Dios solo se ama a sí mismo y en sí mismo ama a todas las criaturas y las colma de beneficios. Este atributo de la bondad es exclusivo de Dios. Por eso Jesús nos lo enseña en el capítulo 18 de San Lucas, en el versículo 19. Vamos a leerlo textualmente. Lucas 18, 19. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Porque acuérdense que el joven rico se acerca a él porque ve en él un profeta, ¿no? Ve en él un hombre interesante, pero el joven rico no se acerca a Jesús porque ve en Jesús a Dios. Él no está mirando a Dios, ni al Hijo de Dios. Él está mirando un profeta. Y como le dice maestro bueno, Jesús le rectifica y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. La bondad es exclusiva de Dios. Solo Dios es bueno. Esa bondad tiene muchas, se manifiesta de muchas formas en nosotros. En Dios es una sola cosa, no lo olvidemos. Esa bondad se traduce amor, se traduce liberalidad, se traduce ternura, se traduce misericordia, paciencia, mansedumbre, clemencia. Se dice de muchas maneras. Fíjense, y a lo largo de toda la Biblia uno va descubriendo esa bondad de Dios. Después de todos los milagros que Él hizo con el pueblo en Egipto, que fueron portentos de amor, de bondad, de potencia. Y cuando Moisés sube al monte y se demora, ellos que han experimentado la bondad de Dios, su poder, su predilección por ellos, porque es que fue mucha la predilección que Dios mostró por el pueblo por los hebreos en Egipto, se olvidan de Él y hacen un becerro de oro que saben ellos que eso desagrada a Dios. Dios, pese a eso, que decide exterminar al pueblo, y Moisés implora la misericordia para el pueblo. Es hermoso porque ¿quién ora en Moisés para decirle a Dios que no destruya a los hebreos? Es el mismo Dios. Es el Espíritu de Dios que clama en Moisés para pedir misericordia para su pueblo, y Dios acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor, o su bondad, o su misericordia, que es lo mismo. Acepta marchar en medio de un pueblo infiel. Es lo que ha hecho en cada una de las vidas nuestras. ¿Acaso cuando Dios en su acto único y eterno determinó el número de hijos que iban a conformar esta humanidad, dentro de los cuales estamos nosotros? En ese acto único y eterno, Dios miró toda nuestra vida, toda,
Y ahí nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestras traiciones, las gracias que no íbamos a aprovechar, ¿verdad? Sin embargo, no por eso no nos creó, ni dijo como este va a ser así, no. Lo que hizo con el pueblo hebreo es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Él aceptó caminar en nuestra vida pese a nuestras infidelidades y a nuestros pecados y a nuestras traiciones, manifestándonos así su amor. Por eso, cuando Moisés le pide ver su gloria, él le dice: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, el que es. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Yahvé. ¿Cómo se define él? Dios misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, del 5 al 6. Por eso ese yo soy lo expresa todo, ¿no? Ese Dios que permanece a pesar de la infidelidad y del pecado de los hombres y del castigo que merecemos, mantiene su amor por 1000 generaciones. Su amor nunca ni disminuye, ni se cambia, seamos nosotros lo que seamos. Y esto es lo que nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Puede ser el hombre más perverso que se pueda conocer en toda la historia de la humanidad, que blasfema contra Dios, que hace las mayores maldades. Dios lo ama. Y cualquiera sean sus pecados, el amor de Dios no disminuye para él. Si Dios lo ama, que Dios es santo y es puro, es la pureza. Yo, pecador como él, ¿por qué no he de amarlo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para atacarlo, para desearle lo peor, para vengarme? ¿Con qué autoridad? Si Dios no se ha vengado de mis maldades y ha perdonado mis pecados, ¿por qué yo no lo puedo hacer con él? Dios es rico en misericordia a tal punto, ¿no?, que nos dio a su Hijo para librarnos del pecado. Por eso dice, ahí entendemos más profundamente esta cita de Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y ese yo soy encierra todo lo que estamos viendo. La eternidad y la inmutabilidad. Esa eternidad también expresa su infinitud, ¿no? En Dios están todas las perfecciones en grado sumo, ilimitado. En su inmutabilidad, Dios no está sujeto a cambiar ni su ser ni sus designios.
todo lo que sucede, Él lo tiene previsto y determinado desde toda la eternidad. No puede recibir ni perder imperfección. Porque Él es, ¿no? Él es. Como es, no es susceptible de perfeccionarse porque Él es la perfección suma. Por eso en Él nada cambia, ni tampoco en Él entra nada imperfecto. No ha tenido principio ni tiene fin, no puede no existir, es un ser necesario porque es el ser en sí mismo. Vive en un eterno presente igual acto único. El eterno presente es el mismo acto único en el que tanto hemos meditado. Todo lo abarca de una sola mirada. Por eso, cuando vienen todos estos razonamientos de que entonces, si Dios sabía que yo me iba a condenar, ¿para qué me creó? Entonces, si ya Dios lo tiene todo determinado, entonces ¿para qué me afano? No. Porque el hecho que se diga que ya Dios lo tiene determinado es porque Él de una sola mirada lo abarca todo. El hecho de que Dios sepa que un ser se va a condenar porque su sabiduría infinita desde toda la eternidad en ese acto único y eterno conoce todos sus actos, ¿verdad? Y el uso que Él va a hacer de la libertad que Él le ha dado. Por eso Dios de una sola mirada ve todo lo del hombre, desde el comienzo hasta el fin. Pero el hecho de que lo vea no indica de que Dios determine crear a este ser para que se condene, porque eso sería una contradicción en el mismo Dios, ¿verdad? Eso iría contra su suma bondad. Eso iría contra su amor, ¿no? Él sabe, porque ahí va incluido el respeto a la libertad del hombre. Vamos en él. En el 213. Es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Ahí está definido el yo soy el que soy. Por sí mismo, nadie le ha dado el ser. Él está por encima de todo. Él es verdad y es amor. Es verdad. Él es la verdad. No es que Dios es veraz, Dios es la verdad en sí misma. Por eso, el que es rico en amor y fidelidad, porque es que, como decíamos, todo en Dios se da en una sola cosa. Decir verdad es decir amor. Decir verdad es decir fidelidad. Decir verdad es decir infinitud. Dios es fiable, es constante, es fiel, porque es la verdad. Los salmos son la consecuencia del conocimiento que se tenía de Dios en el Antiguo Testamento. En la medida en que ellos iban comprendiendo
yo soy el que soy, los atributos de Dios le iban cantando. El Salmo 138 en su versículo 2 lo dice: doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna, lo dice el apóstol Juan en su primera carta, versículos del 1 al 5. Y el versículo 4:8 de esta primera carta dice: Él es el amor. Es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Esto nos lleva a entregar con toda confianza, ¿sí? Entregarnos con toda confianza a esa verdad y a esa fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Y el pecado brota de ahí, porque ¿qué hizo el espíritu de la mentira en el paraíso? Convencer al hombre que lo que Dios le había dicho no era cierto. ¿Sí? Dios les dijo: sí, no lo coman ni lo toquen, porque si lo hacen morirán. Y el espíritu de la mentira le dijo: no, eso no es cierto. Y es lo que ocurre hoy. Dios dice: no te inquietes, y el hombre vive inquieto. No te afanes, bástale a cada día su propio afán, y el hombre vive angustiado por el futuro, por lo que va a venir, por lo que va a pasar, por lo que va a ocurrir, porque Dios dice: niégate a ti mismo, y el mundo dice: no, tienes que afirmarte, tienes que buscar, ¿sí?, tu autoestima. Y Dios está diciendo: niégate. Pero el mundo está diciendo lo contrario. Dios está diciendo: toma tu cruz. Y el mundo está diciendo: huye de la cruz. Se las ha ingeniado para contradecir la verdad de Dios. Y lo peor es que diciendo nosotros: creo en Dios, en la vida, estamos negando lo que Dios dice. Porque ese creo en Dios no abarca en nosotros lo que debe abarcar. Hablamos del mundo, ¿no? La verdad de Dios es su misma sabiduría, que rige el orden de la creación y el gobierno del mundo. Dios gobierna el mundo. No hay circunstancia, no hay hecho de la historia que se, dijéramos, escape al conocimiento y a la voluntad de Dios. Todo cae dentro de sus designios. Si Dios lo permite, es para bien. Porque perfectamente Él puede impedirlo, como ha impedido tantas cosas. ¿Cuántas cosas? Él gobierna, ¿no? Y en la historia de nuestra vida, yo creo que todos tenemos muchos ejemplos en que sentimos patentemente cómo Dios ha impedido que se realice algo. Y lo impide porque como Él es la bondad suma, como no es para bien, no lo permite. Así que todo lo que permite es para bien. Esa es la certeza que ha de dar fuerza a nuestra vida. La fe. De ahí brota la fe. De creer en esa suma verdad, en esa
suma bondad, en esa fidelidad y omnipotencia, porque si Dios no lo impide no es porque no pueda, sencillamente es porque no quiere, porque Él todo lo puede. Dios es verdadero cuando se revela y su doctrina es una doctrina de verdad. Por eso, cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Y esto lo hace a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Cuando Dios escoge con especialidad una criatura y le da misiones especiales y la dota de gracias especiales, lo hace para que ella dé testimonio de su verdad. Para que explicite su verdad. No tiene otro objetivo. Su verdad, que es su amor. Su verdad, que es su poder, su misericordia. En 1 Juan 5:20 sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Porque hablamos de que nos dio la inteligencia, porque Él es la luz. Dios es amor. Y cualquier amor de la tierra, el más grande, el que consideremos más perfecto, más admirable, es nada en comparación al amor de Dios. Por eso su amor es superior al que le puede tener un padre a su hijo. Lo dice Oseas 1, capítulo 11, versículo 1. Es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Vamos leyendo las citas. Bueno, más bien ustedes las consultan en su casa para que alcancemos a terminar. Isaías 49 del 14 al 15. Ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Isaías 62, 4, del 4 al 5. Porque Él es el amor. En Él están todo amor de la tierra, sale de Dios. El amor verdadero viene de Él. Porque solo Él es el amor. No hay amor que no tenga su origen en Dios. Y su amor infinito, eterno, inmenso, inmutable, misericordioso, vence las peores infidelidades. Por eso es tan hermoso en todos los salmos de las alabanzas que hablan de su amor. Dice: yo hago a un lado todas las miserias, todas las infidelidades. Cuando quiero hacer obras grandes en un alma, pongo a un lado todo. Y cuando dice: oh inicuo mundo, que me has querido desterrar de la faz de la tierra, pero yo iniciaré mi guerra de amor, y allí donde me han querido hacer la mayor guerra, allí estableceré mi trono de amor. Dios siempre vence a fuerza de amor. A fuerza de amor. Esa es su arma para doblegarnos, para atraernos. Esa es su victoria, el amor.
Por eso llega hasta lo más grande, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Su amor es eterno. En el profeta Jeremías, en su versículo 31, capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Y como su palabra es eterna, es para cada uno de nosotros. Eso que le dijo el profeta Jeremías nos lo dice instante tras instante a cada uno de nosotros. En la primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 8-16, eso que tanto cantamos, Dios es amor, indica el ser mismo de Dios, es su esencia. Dios es amor, es bondad, eso está en su misma esencia. Él mismo, miren esto tan hermoso, Él mismo es una eterna comunicación de amor. Y nos ha destinado a participar en esa eterna comunicación de amor. Porque eso es la vida de la Trinidad, una eterna comunicación de amor. Y estamos llamados a vivir en esa eterna comunicación de amor, porque cuando Él nos crea, hace de nosotros un ser cuya esencia también es el amor. El hombre fue creado por el amor, para el amor y en el amor. Cuando decimos en el amor, estamos hablando de que la esencia del hombre también es el amor. ¿Por qué nos dio como esencia el amor? Porque precisamente nos ha destinado a participar en esa eterna comunicación de amor. Este creo que nosotros decimos tiene que expresarse de 4 formas. Si no, es falso, para que sea verdadero. La primera forma de expresar este creo es conociendo lo que debo creer. El conocimiento. Quien realmente dice creo, tiene que buscar conocer y profundizar cada vez más en eso que cree. Si no, viene lo contrario, que es la ignorancia. Ya una ignorancia culpable que lleva a la incredulidad. Y eso es lo que hace que se diga creo con las palabras, pero no con los hechos. Fundamentalmente es fruto del desconocimiento. Un segundo aspecto de este creo en Dios, yo lo debo profesar interiormente. Todo lo que yo conozco, tengo que creerlo interiormente. Para mí tiene que ser en mi convicción profunda, certeza. El no confesarlo, el no profesarlo interiormente es lo que lleva a la infidelidad o a la herejía o a la apostasía o a admitir dudas voluntarias. Ahora, ¿qué es la herejía? No toda duda o toda negación de una verdad es herejía. Puede ser pecado contra la fe, pero no herejía. ¿Cuándo se puede hablar de herejía? Ya Silvia nos lo explicaba el sábado. Cuando el Papa ha declarado o ha definido un dogma de fe. Ejemplo, María Corredentora, todavía no es dogma de fe. Quien dude o quien lo niegue puede estar pecando contra la fe, pero no es hereje.
habrá herejía cuando ya el Papa lo declare dogma, entonces sí. Ya declarado dogma, dudar o negarlo, ya sí se puede incurrir en herejía. O cuando la Iglesia ya lo enseña y se niega con pertinencia, con insistencia, ¿sí? A sabiendas de que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia, entonces sí puede hablarse de herejía. Un tercer aspecto, fuera del conocimiento y del expresarlo, creerlo internamente, es el confesarlo exteriormente. Es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y hay que expresarlo con una vida cristiana. Y hay que expresarlo con palabras cuando el yo callar esa verdad, ¿sí?, implique negación o injuria a la religión. Santiago, en su capítulo 11, versículo 20, nos dice algo referente a esto. Si alguno lo encuentra primero, me dice. Sí. Es Santiago, capítulo 11. No hay 11 de Santiago. No, está mala la cita. Nada, tiene 5. Sí. Debe ser capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver. ¿Quieres saber, hombre vano, que es estéril la fe sin las obras? Decir que yo creo, pero si no hay una vida cristiana que lo exprese. Por eso, un termómetro de las tantos que se pueden aplicar de la falta de fe en que ha caído el pueblo de Dios es la deshonestidad. Porque si yo digo que creo en Dios y Dios es mi Señor, Él debe ser el primer servido. Entonces, si en tu trabajo te ponen en condiciones de ofender a Dios, porque te obligan a un chantaje o a hacer jugadas sucias, al hurto, disimulado, o a faltar al precepto dominical, absorbiéndote aún los domingos, solo porque esa empresa necesita conseguir dinero. Si realmente el hombre católico va a servir solo a Dios y él debe ser el primer servido, debe preferir a Dios, ¿sí?, antes que su trabajo, antes que obedecer a un hombre. Debe obedecer primero a Dios. Y todo aquello que se le presente, que se oponga a lo que a Dios le agrada o a lo que Dios pide, debe rechazar. Si realmente Dios es el primer servido, debe confesarlo exteriormente. A veces callamos por respeto humano, por evitar las burlas, por no hacer el ridículo, decimos. Y entonces nos podemos hacer merecedores a lo que dice Jesús: el que me niegue, ¿sí?, delante de los hombres, Mateo 10:32. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Es importante, este respeto humano puede llevarnos a
Bueno, a la cobardía, a la falta de firmeza y valentía para manifestar nuestras convicciones. Las podemos tener interiormente, pero no solo basta tenerlas interiormente, hay que confesarlas exteriormente con valentía. ¿Es pecado mortal esto cuando nos hace omitir deberes graves o provocar escándalos? El respeto humano es el comienzo de la impiedad, de la incredulidad. Y ahora es una de las causas, ¿sí?, que más aleja a los hombres de Dios, el respeto humano. Se da mucho en los jóvenes. ¿Pero por qué se da en los jóvenes? Porque no se les acostumbra desde niños a las prácticas públicas de piedad. Debe acostumbrarse a que profese públicamente su fe a Dios. Antes bastara que el hombre supiera que el sacerdote va con el Santísimo, ¿sí?, y se daba a Dios la adoración requerida, se estuviera donde se estuviera. En las procesiones del Corpus Christi se suspendía el tráfico, se detenían, las personas salían a las puertas a adorar al Dios que pasaba. Y ahora la gente tiene que apartarse y el sacerdote hacerse a un lado para que los carros no lo atropellen. Y nadie hace sentir el respeto que Dios merece, por respeto humano, por cobardía, o sencillamente por indiferencia. Porque se ha perdido, todo esto se ha perdido, a pesar de que se dice, creo en Dios. También este creo en Dios no hay que exponerlo. No, yo tengo una fe firme, pero entonces se van por novelería a los cultos de las diferentes iglesias, ¿no? El mero hecho de que te vean entrar allí ya es un antitestimonio, y para uno que es débil puede ser motivo de escándalo o lo puede impulsar a hacer él lo mismo y caer él en la incredulidad por culpa tuya. Por eso el trato con los impíos, la iglesia no es que lo prohíba, ¿sí?, pero por lo menos sí nos dice que no debemos participar de sus ritos y ceremonias religiosas. Solo cuando nuestra presencia es obligatoria, ¿no? Póngale el caso de que dijéramos, porque es una autoridad y tiene que estar presente allí, o porque tiene que realizar su oficio, ¿sí? Pero de lo contrario no. Por eso yo no entiendo la presencia de un católico. Póngale usted en un matrimonio civil contra la ley de Dios. Con su presencia está apoyando, ¿sí o no? Por lo menos está aprobando. Son cosas que, a no ser que sea el juez, y porque es juez le toca obligatoriamente realizar eso y no puede negarse. Pero en una celebración de un matrimonio civil contra la ley de Dios entre católicos, no tiene por qué estar la presencia de un católico celebrando. Es que es contradictorio. Es contradictorio. Sin embargo, esas contradicciones se dan por la indiferencia religiosa en que se vive. Las escuelas sin Dios, las lecturas, ¿sí?, los amigos,
en los padres católicos la enseñanza de la religión y la moral debe tener un lugar preferencial. Y al seleccionar los colegios, lo primero que debieran mirar es eso. Porque ¿qué vale más, la vida divina que le dieron a sus hijos o la vida humana? Si fueron capaces de pedir para ellos la vida divina en el bautismo, tienen una responsabilidad de conservar esa vida divina. Entonces la selección de las escuelas debe hacerse en razón de lo que tú dices creer. Y aquello en lo que tú comprometiste a tu hijo a creer. Es que es totalmente fuera de lugar quien dice creo en Dios y lo que menos le importa es cuidar la vida divina de sus hijos. Entonces se mira más todo, ¿no? Categoría del colegio, que sea bilingüe o trilingüe, que tenga el mayor alto puntaje del IFEX, que tantos criterios humanos. ¿Y la vida divina? ¿Dónde queda? Bueno, esta fe, hablo de las malas lecturas porque ahorita hay muchos libros que hablan de muchas falsas teorías y muchos errores. Con un lenguaje cristiano enseñan muchos errores en razón de Dios, diciendo que están hablando de Dios. De eso hablaremos en la próxima clase, todos los errores que hay ahorita y las falsas teorías espirituales, pero erradas. Esta fe en el Dios único tiene que tener en nuestra vida unas consecuencias. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Es tan grande que supera nuestra ciencia, está por encima de todo lo que yo pienso, de lo que creo, de lo que me parece, de lo que sé. Por esto debe ser el primer servido. Y ese sería Dios es el primer servido en mi vida. O sea, Dios tiene el primer lugar en mi tiempo. ¿Quién tiene el primer lugar en mi tiempo? Mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mi hijo o Dios. En mis preocupaciones, en mis afectos, ¿quién es el primer servido? Creer en Dios es vivir en acción de gracias. Vivir en acción de gracias. Lo que quiere decir es mantenernos en una acción de gracias ininterrumpida, porque la vida es ininterrumpida. Todo lo que hemos recibido, lo que somos, lo que poseemos, viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el salmista en el Salmo 116. Creer en Dios es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Lo que decíamos. Porque creer en Dios es creer en un Dios misericordioso, es saber que Dios lo ama con amor eterno, con amor inmutable. Es sentirlo hijo de Dios, es sentir a todos mis hermanos. Es hacer con ellos lo que yo sé que Dios haría, que Dios quiere y que a Dios le agrada. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Creer en Dios es usar bien de las cosas creadas.
fe en Dios nos debe llevar a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él. Todo en mi vida tiene que estar referido a Dios, todo. Aún las cosas materiales, aún las cosas más bajas. Buscar lo que me une a Él y evitar lo que me separa de Él. Esta oración de San Nicolás dice: Señor mío, debe volverse en nosotros un deseo incesante. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Es el niégate, ¿no? Es el comprender la necesidad de negarnos, de despojarnos, de morir. Creer en Dios es confiar en todas las circunstancias, confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Y ese confiar en Dios es saber que Dios es amor y que me está amando. Confiar en Dios es saber que si Él permitió que me sucediera, es para bien, porque me ama. Es tener como única respuesta: porque Dios me ama. Esto pasó porque Dios me ama. Esto no me pasó porque Dios me ama. Me dijeron esto porque Dios me ama. Piensan esto de mí porque Dios me ama. En esta oración de Santa Teresa, Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada. Turbación es miedo. Turbación es ansiedad. Turbación es angustia. Nada te turbe, nada te espante, nada te asombre, nada te haga temer, nada te cause horror, nada. Ahí aprenderemos a dejar de tenerle miedo que a la tormenta, que a nada, que a lo que va a venir, que a lo que va a pasar. Todo se pasa. Todo. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios no nos tienta por encima de nuestras fuerzas. Nada, 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 nada está. Dios no permite para nosotros nada que nos vaya a hacer daño. Tengamos la certeza. Todo se pasa. Dios todo lo da con número y medida. Aún el tiempo de la adversidad, Él lo tiene perfectamente calculado. Dios no se muda, Dios no cambia, Dios es amor. La paciencia todo lo alcanza, la paciencia todo lo alcanza. ¿Sí? La ciencia de la paz, no alterarnos, no perder la paz. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Por qué no le falta nada? Porque Dios es todo y en Él está todo, Él lo contiene todo. Solo Dios basta. Si Él encierra en sí todos los seres, puede separarse de nosotros el ser más querido. Se separará corporalmente, pero en Dios está. Y si estamos en Dios y Él está en Dios, estamos unidos. En Dios lo encontramos todo, porque solo Dios basta. Solo Dios basta. Esta expresión ha de quedar así resonando en nuestro corazón. Bueno,
Tenemos una tarea muy bella en Semana Santa. Vamos a tomar el libro Yo sé que tú me amas. ¿Sí? Lo vamos a leer y a meditar. Ahí está una lectura del volumen 10 muy hermosa, sobre todo lo que es esta esencia de Dios. Vamos a coger los atributos divinos y aquellos atributos cuyo significado no conozcamos, los vamos a buscar en el diccionario y se lo van a colocar al lado para que conozcamos todo. Pero la tarea más hermosa es la lectura del volumen 23 en el capítulo 9, que es en italiano. Voy a parlare italiano molto bene. Bueno, aprende. En el capítulo 9, sí, de octubre 20 de 1927. Hay una lectura bellísima de 1927 que nos habla de la esencia de Dios. Y dice tan hermoso, les voy a leer un pedacitico, ustedes le voy a decir lo que los 5 primeros párrafos. Pues quieren lean todo, pero que es bellísimo, pero los 5 primeros párrafos para que lo lean y mediten, que hacen mucha relación con este tema de la esencia de Dios. Jesús le está diciendo a Luisa, ¿sí?, que la criatura, por grande que sea, como fue su Santísima Madre, nunca puede agotar ni abrazar la inmensidad de Dios. Así la Virgen poseía su voluntad. Dios estaba por encima de ella, no lo pudo abarcar todo. Entonces le da una comparación tan linda, le dice que así como el sol, ¿no? El sol puede llenar una estancia y bañar todo un ser por dentro y por fuera, pero ese ser no agota el sol, ¿verdad? Dios está, la luz del sol está por encima de lo que ese ser puede abarcar, que así es Dios. Bueno, ahí se los dejo para que la lean. Es bellísima. Habla sobre todo de la inmensidad de Dios. Entonces, octubre 20 de 1927, volumen 23. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.